en medio de toda la incertidumbre financiera, cambiaria, con una jornada frenética en los mercados. Al cierre del día fue el dato positivo, entendemos, de una fuerte, una elocuente reducción de la pobreza en el segundo semestre del año 2024. El registro oficial publicado ayer por el INDEC dice que la pobreza en el segundo semestre llegó al 38,1% y significa una reducción de 14 puntos, poco más de 14 puntos en relación al 52,9% registrado en el primer semestre del año pasado. Para dialogar al respecto vamos a conversar hoy con el director nacional del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, Isaac Rugnick. Así que le damos la bienvenida al aire. Hola Isaac, ¿cómo estás? Diego Penisoto te saluda. Hola, ¿cómo te va? Un gusto hablar contigo. Igualmente. Bueno, por supuesto, queríamos hacer juntos una evaluación, un diagnóstico de una interpretación de los datos que se publicaron ayer. Primero que nada, conocer cuál es tu impresión. Bueno, hay algunos datos que son coyunturales que sirven para evaluar información o información del INDEC y otros de carácter más estructural. Entre los datos coyunturales es que la comparación entre el primero y segundo semestre del 52 a 38%. Bueno, hay que tratar de ver qué es lo que sucedió en el primer semestre para que la pobreza llegara al 52%. Este gobierno asumió el 10 de diciembre y instaló rápidamente una devaluación del 120% que impulsó rápidamente los precios hacia arriba sin ningún tipo de compensación en las remuneraciones, lo cual empujó la pobreza a los niveles de, que llevó, digamos, la pobreza a niveles que alcanzaron a más de la mitad de la población. La inflación en esos primeros meses estuvieron por encima del 20%, 25%, diciembre, enero, febrero ya por debajo del 20%, pero siempre en la primera parte del año en niveles que estuvieron marcando números de dos dígitos. Eso, repito, siempre sin ninguna compensación proporcional en las remuneraciones, lo cual llevó la pobreza a ese nivel. En el segundo semestre, los niveles de inflación, como sabemos, eh, no dejaron de de ser altos, pero ya en un proceso de desaceleración que los números estuvieron siempre ya por debajo del 10%, llegando a fin de año a niveles de 2-3% mensual. Ese es un primer elemento que hay que tener en cuenta de por qué llegó al 52% en el primer semestre. El segundo elemento es que el gobierno compara el segundo semestre del 23, o sea, el último semestre que el gobierno durante prácticamente todo ese periodo estuvo en manos del peronismo de Alberto Fernández, pero no tiene en cuenta que la devaluación y la suba de precios fue a partir del 10 de diciembre, con lo cual hubo una incidencia muy importante en la última parte del año de la actuación de este gobierno. Ese es un dato, digamos, un elemento coyuntural que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar digamos, la virtuosidad de la política económica, supuesta virtuosidad de la política económica de este gobierno que logró bajar, entre comillas, la pobreza del 52 al
Sí, 38%. ahí probablemente, imagino, en base a lo que estás diciendo, que un ejercicio correcto en términos estadísticos sería probablemente comparar el 38,1% del segundo semestre de 2024 con el 41,7% del segundo semestre de 2023 y probablemente tendríamos una noción más acabada. Es verdad, y de todas maneras es un dato positivo que la pobreza llega al 38%, son de todas formas casi 4 puntos por debajo del segundo semestre del año 2023, pero quita en todo caso del medio la distorsión que provocó la devaluación del 120% en el medio, ¿no? Mira, lo que hay que ver, lo que hay que tener en cuenta es que, primero, cuando estamos hablando de de un nivel de pobreza que oscila alrededor del 40%, nosotros venimos planteando que de los últimos 2 años, en realidad, más que todo a partir del 2015 en adelante, pasamos de tener estabilizada una pobreza en los niveles alrededor del 30%, pasamos en esta última parte de la segunda década del siglo a tener niveles de pobreza estabilizados alrededor del 40%. O sea, es un dato que pasa a formar parte de la estructura económica social del país. Tenemos una pobreza que se ha estabilizado alrededor del 40%, lo cual implica 18 millones de pobres en este país y una indigencia que está oscilando también en este periodo alrededor del 8-10% en distintos periodos, lo cual implica que tenemos 4 millones de indigentes. 4 millones de indigentes que no salen de esa situación y que nuevas generaciones se van incorporando y van engordando, digamos, o sosteniendo esos niveles. Entonces, la verdad es que festejar de que tenemos 4 millones de indigentes y tenemos 18 millones de pobres en el país es un elemento, digamos, por lo menos raro, digamos, para tener en cuenta como elemento supuestamente positivo. Te, Eh, sí, no, te iba a consultar esto porque yo recuerdo cuando en septiembre del año pasado, si no me equivoco, se conoció el dato del 52% de pobreza del primer semestre. Tengamos en cuenta que las estadísticas se publican con un rezago de 3 meses respecto al semestre de referencia. Digo, en septiembre del año pasado se conoció el dato del primer semestre de 2024. En marzo de 2025 se conoce el dato del segundo semestre de 2024. Allá por septiembre, cuando se conoció el dato del 52,9% de pobreza, el gobierno decía, ojo, porque 3 meses después ya la pobreza empezó a bajar y da en torno al 37-38% y es el dato que conocemos hoy. Hoy en marzo estamos en medio de un tsunami financiero y cambiario muy difícil y los indicadores de precios ya empiezan a mostrar una aceleración en marzo. Dicen el dato de marzo daría un poquito más alto, quizá por encima del 3, con lo cual hoy 3 meses después podemos decir, está bien, es el 38, pero ojo, porque probablemente el primer semestre de 2025 vuelva a ser un poquito más complejo en materia de indicadores de pobreza. ¿Estás de acuerdo con eso? sí, totalmente. Estamos, por eso te digo, yendo y viniendo en porcentajes, en variaciones de porcentaje de 3-4% más o menos cada semestre, pero siempre alrededor del 40%. En este primer trimestre del año es notable de que los aumentos en las remuneraciones estuvieron en todos los casos por debajo de los niveles de inflación, aun cuando estos niveles de inflación que está publicando el INDEC están alrededor de 2-3% por mes y el gobierno le pone un techo no solo a las remuneraciones que
controla, o sea, la de los empleos públicos, que son las que más se han deteriorado desde que asumió este gobierno, sino también le pone un techo a las negociaciones de las paritarias con las empresas, o sea, de los trabajadores que están en blanco y que tienen, digamos, una negociación particular de cada sector, le ponen también un techo cuando no homologa en el Ministerio de Trabajo aumentos mensuales que estén por encima del 1,5, 1,8%. Entonces está obviamente conduciendo una orientación económica que reafirma un ajuste que está en continuidad del deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores y de jubilados desde que asumió en diciembre del 2023. O sea, seguramente al final de este semestre vamos a reafirmar una continuidad de estos niveles de pobreza en el orden del 40% y niveles de indigencia en el orden del 8-10%. Pero hay Estamos, otro dato, sí, decime. sí, ¿Otro dato? hay otro dato estructural que no hay que dejar de tener en cuenta. Todas las publicaciones que está eh, eh, está haciendo el INDEC respecto a precios y pobreza, adolecen de una falencia fundamental que es que está haciéndolo sobre la base de una canasta de consumo, o sea, para calcular Era lo que te estaba por preguntar exactamente en este momento. Recuerdo a la audiencia, si te estás sumando ahora, que estamos hablando con Isaac Rubnik, director nacional del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, respecto a los indicadores de pobreza que publicó el INDEC ayer. Te estaba por preguntar justamente eso. Hace 20 años que no se actualizan las canastas. claro, o sea, el INDEC está, o sea, los valores de las canastas básicas, que son el elemento fundamental sobre la base de la cual se calcula la pobreza y la indigencia, o sea, hay una canasta básica alimentaria que está calculada sobre la base de una encuesta de consumo que se hace más o menos, se actualiza más o menos cada 10 años y que tiene que ver con los consumos generales de la población, y sobre la base de esa canasta de consumo hay una lista de precios de esos productos, y las familias o las personas que tienen los recursos suficientes para adquirir esos productos son consideradas por encima de la línea de indigencia, y las que obviamente no tienen los recursos suficientes para adquirir esos productos son consideradas llamadas indigentes. En Argentina se llama indigencia, en otros países se llama pobreza extrema. Y para calcular la pobreza hay una canasta básica que incluye otros productos indispensables para la vida cotidiana, como el transporte, la salud, la vestimenta, etcétera, los servicios fundamentalmente, y que las familias o las personas que tienen recursos suficientes para adquirir los productos de esas canastas son consideradas que están por encima de la línea de pobreza. Bueno, obviamente, pasado el tiempo, esas canastas se tienen que ir actualizando porque van variando los consumos de las personas y de los hogares. Ejemplo fundamental de actualización de las características de los consumos cotidianos de las personas es que en los últimos 10, 20 años los servicios como las comunicaciones, como Internet, como los servicios básicos de transporte, de energía, etcétera, ha ido adquiriendo mucha mayor importancia, mucha mayor preponderancia dentro de la canasta de consumo general, Debi- dentro de esa canasta de consumo. Debieran tener una Obviamente, ponderación mayor que no tienen. exactamente, o sea, obviamente el 2004-2005 prácticamente las familias no tenían internet, y empezaban a generalizarse los teléfonos móviles, pero incluso
en el mejor de los casos podía haber un teléfono, un dispositivo de estas características por familia. Bueno, hoy no tengo que describir cuál es la situación, pero sin embargo, la canasta de consumo que sigue considerando el INDEC es la del 2004-2005. Hay una actualización que ha hecho el INDEC en el 2017-2018. Ahora, ¿por qué se sigue usando la del 2004-2005? Porque obviamente eso le permite darle una ponderación, una consideración mucho menor a los servicios que además en, est en este periodo, en este último periodo han tenido un aumento sustancial, incluso por encima del proporcional, incluso por encima de los alimentos. Considerando la canasta básica actualizada que tiene el INDEC, pero que no aplica a sus cálculos, la inflación del año pasado estaría en el orden del 130%, y la inflación oficial que publica el INDEC sobre el año 24 es del 118% aproximadamente. Hay una diferencia de 12 puntos en la valoración de las canastas básicas, que obviamente incide después en el cálculo de la pobreza que está publicando sobre el segundo semestre del año pasado. Bien, Isaac, nos tenemos que despedir desde ya. Muchísimas gracias por el detalle y por el análisis. Seguramente estaremos en contacto. Es un tema que nos preocupa y nos atraviesa, al cual le dedicamos siempre un buen espacio, así que habrá oportunidades para volver a conversar. Desde ya, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por llamar siempre. Bueno, saludos. Escuchabas a Isaac Rudnick, director nacional del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, en relación a los indicadores de pobreza publicados en la jornada de ayer por el INDEC.